Entonces comenzamos pidiéndole el favor a Carlos Johnson que nos ayude. Vamos a ver algunos tipos de literatura en la Biblia que hay que considerar. La Biblia es un compendio de diferentes tipos de literatura. Digamos que para el ojo profano, para el ojo común, todo es lo mismo, pero no. La Biblia tiene muchas clases de literatura dentro de ella. Realmente es una biblioteca. La Biblia es una biblioteca con diferentes libros que están escritos de diferente manera. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar con Carlos. La primera clase de literatura que encontramos, o una de las clases de literatura que encontramos, es esta. Gracias, Carlos Johnson. Dice, alegórica, buenas noches para todos. Destaca una historia ficticia que representa una verdad espiritual. Esa literatura alegórica, por ejemplo, está ejemplificada muy bien en 2 de Samuel 16, 12 del 1 al 6. Perdón. 2 de Samuel 12 del 1 al 6. Allí es donde Natán le cuenta la historia a David acerca del hombre pobre que tenía una ovejita y el hombre rico que tenía muchas ovejas y que recibió un amigo. ¿Se acuerda? Eso es una alegoría, es una representación de cosas que tienen un significado simbólico. Eso es una literatura alegórica. Muchos salmos tienen literatura alegórica. Las parábolas son literatura alegórica. Seguimos con otra clase de literatura, Carlos. Gracias, Carlos. Eso. Destaca revelaciones generalmente con simbolismos y descripciones de visiones. Por ejemplo, Daniel, Ezequiel y Apocalipsis. Muy bien, la literatura apocalíptica es absolutamente propia de la Biblia. Y no solamente está en Apocalipsis, está en el libro de Daniel, está en el libro de Ezequiel, hay porciones de Isaías, hay porciones de Jeremías, de los profetas menores que son apocalípticos, son porciones de literatura exclusivamente apocalíptica. Seguimos. Carlos, gracias. Discursiva. Destaca ideas, entre paréntesis, de la palabra discurso. Por ejemplo, epístolas, sermones proféticos, discursos más largos de Jesús. Siempre se debe buscar el argumento y la lógica detrás del discurso para poder entenderlo. Todas las cartas son literatura discursiva. ¿De acuerdo? Es un discurso. Es algo que la persona está hablando, ¿cierto? Para dejar una enseñanza. Literatura discursiva. Vamos a leer, a pedirle el favor a Marta Gómez, si nos ayudas. Gracias, Marta. A leer la literatura parabólica. La literatura parabólica destaca ejemplos. Una parábola es una historia de la vida común donde generalmente hay una sola verdad central representada y donde los demás detalles están presentes solo para darle colorido. Muy bien. Muy bien. Tenga eso en cuenta. La parábola es una historia de la vida común, de la vida diaria, de la vida tradicional, ¿cierto? Y la enseñanza de la parábola siempre es una sola. Es una sola. La parábola siempre tiene una sola enseñanza, ¿cierto? Como el ejemplo del hijo pródigo, ¿cierto? La parábola del sembrador también. Es el ejemplo más típico, ¿cierto? Del hijo pródigo. Hay un hijo que se va de la casa porque es rebelde, ¿cierto? Se gasta toda la plata y después vuelve. Esa parábola no la usaba solamente nuestro Señor Jesucristo. Esa era una parábola que los rabinos de la época usaban muchísimo, ¿sí? Pero normalmente en esa parábola, cuando el hijo volvía, después de haber gastado toda la plata, el papá no lo perdonaba y el hijo moría, porque el papá había sido deshonrado por su hijo. Ese hijo había deshonrado el nombre de su padre y el nombre de su familia. Entonces el hijo moría. ¿De acuerdo? El hijo rebelde.
El Señor está contando la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Y al momento de que el hijo vuelve, el Señor le da un giro a la parábola, le da un giro a la historia que impacta a la gente de su época y resulta que el papá termina perdonando al hijo, ¿sí? El papá termina perdonando al hijo. Entonces, para el judío es claro que en este caso el papá es el Señor, es Dios, que quiere ofrecerle perdón al hijo que se ha perdido. Y el hijo que se ha perdido, ¿quién es? El pueblo de Israel. ¿Sí está claro? Entonces, el ejemplo es de la vida cotidiana, pero la enseñanza es el perdón de Dios que está disponible para todos. ¿Sí es claro? Muy bien. Ese es el punto central de la parábola. No hay que sacarle otra enseñanza a la parábola, ¿cierto? No tenemos que preguntar dónde estaba la mamá del hijo pródigo. Esa pregunta no es válida, ¿sí? No podemos preguntar, ¿cierto? ¿Cuántos trabajadores había? O no debemos preguntar dónde estaba el hijo pródigo. Esos detalles no son importantes, ¿sí? Lo importante de la parábola es que nos enseña que nos hemos alejado y que cuando volvemos nuestro Padre está dispuesto a perdonarnos. ¿Sí está claro? Ya lo que hagamos alrededor de la parábola, tratando de interpretar otras cosas, es forzar a decir a la parábola lo que la parábola no está diciendo. Seguimos, hermanos. ¿Está claro, hermanos? Muy bien. Espero que sí. Muy bien, seguimos con Marta. Gracias, Marta. Literatura. Marta Gómez, ¿verdad? Préndelo. Ay, perdón, sí. Literatura poética. Destaca sentimientos e ideas por intermedio de la poesía. Usa un lenguaje figurado y paralelismos, ejemplo, salmos, lamentaciones, pop, etc. Muy bien. Los salmos, las lamentaciones, el libro de Cantares están escritos de una manera poética. La poesía hebrea es muy distinta a la poesía latinoamericana, ¿sí? Tiene un lenguaje figurado. Allí no hay versos, sino lo importante es la idea. Eso lo vamos a ver un poquitico más adelante. Entonces, hay toda una sección de libros en la Biblia que son los famosos libros poéticos, ¿sí? Que son los famosos libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, aunque en otros libros también se halla poesía. De hecho, nuestra versión Reina Valera, que es una versión muy castellana, muy hermosa, está escrita de una manera muy poética, muy alta, muy sublime. La literatura, el estilo de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera fue un estilo muy, muy, muy poético. Quisieron colocar la traducción en un estilo demasiado hermoso, muy elevado. Muy bien, seguimos. Líder, y una cosa importante de la traducción Reina Valera es que le queda fácil a la persona memorizarla, ¿cierto? Bueno, sí, sí. Y sobre todo que ha sido, ¿con quién hablé? Perdón. Con Marta. Marta. Gracias, Marta. Sobre todo que ha sido por excelencia los últimos 50, 60 años, ha sido la versión en Latinoamérica más utilizada. Entonces es una versión supremamente querida por el público cristiano, porque es nuestra versión, con la versión que crecimos muchos de nosotros. Entonces es una versión muy, 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 muy querida por todos, ¿cierto? Casi que usamos otras versiones simplemente para complementar o para aclarar o para enriquecer y a veces explicar mejor lo que quiere decir Reina Valera, pero es una versión muy querida. Muy bien, seguimos, Marta. Sapiencial. Destaca verdades sobre la vida por intermedio de proverbios. Ejemplo, por Proverbios, Eclesiastés, etc. Muy bien. Es literatura de sabiduría y usa muchos adagios. Muchos de esos adagios que están
en Proverbios y en Eclesiastés, muchos de esos adagios eran los adagios de la época, como decir los adagios de hoy, ¿cierto? Como decir los adagios, a caballo regalado no se le mira el diente, como decir, es mejor pájaro hermano que 100 volando, en fin. Esos adagios eran adagios que Salomón particularmente imprimió en el libro de Proverbios y Eclesiastés. Literatura de sabiduría, dichos sabios. Muy bien, vamos a las normas hermenéuticas. Esta parte es supremamente importante, supremamente relevante. Entonces vamos a comenzar con Mari Riveros. Mari, ¿estás por ahí? Préndelo, Mari. Sí, señor. Muy bien, vamos a leer las normas. Vamos a tener muy presente esta norma porque las normas son definitivas en la hermenéutica de la Biblia. Ojo con esto, la hermenéutica no solamente es un arte o una ciencia para la Biblia. Los abogados usan mucho la hermenéutica y las normas hermenéuticas son determinantes. ¿De acuerdo? En filosofía se usa la hermenéutica, en el derecho y en la teología. Entonces, primera norma, Mari. Primera norma, la Biblia debe leerse como cualquier otro libro, entre comillas, pero no es como cualquier otro libro. Muy bien. Tenga en cuenta eso. La Biblia debemos leerla como cualquier otro libro. ¿Qué queremos decir con eso de que debemos leerla como cualquier otro libro? Aunque no es como cualquier otro libro. Es un libro distinto, pero debe leerse como cualquier libro. Gracias, Mari. Préndelo, por favor. Sí, señor. Está prendido, líder. Sigue leyendo. Primera norma, la Biblia debe leerse como cualquier otro libro, pero no es como cualquier otro libro. La Biblia es singular e infalible. En la Biblia, un verbo es un verbo, un hombre es un hombre, artículo u una figura. Muy bien. En la Biblia los verbos son verbos. En la Biblia los nombres son nombres. En la Biblia los artículos son artículos. En la Biblia las figuras son figuras. Eso es lo que queremos decir con esto, ¿de acuerdo? O sea, la Biblia es un libro escrito de manera normal, aunque no es un libro normal. Porque Dios estuvo interesado en que la Biblia se entendiera. ¿De acuerdo? Y es a través de la página escrita, del mensaje escrito que Dios quiso dejarnos su mensaje. Seguimos, Mari. En la Biblia, ya esa parte la leí. Siguiente punto, se requiere conocimiento de la gramática y la narrativa. Muy bien. Necesitamos conocer la gramática y la narrativa. Unos conocimientos básicos de gramática, que fue lo que vimos hace 8 días, ¿cierto? Con respecto a figuras literarias, a los estilos en que están escritas porciones de la Biblia. Seguimos, Mari. El lenguaje es imperfecto, el mensaje es perfecto. Eso, yo insisto en esa frase porque es una frase demasiado cierta. El lenguaje es imperfecto, pero Dios se dio las maneras de que el mensaje sea perfecto. ¿Verdad? Eso tiene que ser claro entre nosotros. Aunque el lenguaje es imperfecto, el Señor se dio las maneras de que el mensaje sea perfecto. Por eso es útil, dejo de compartir pantalla un minutico, por eso es muy útil que usted tenga varias versiones de la Biblia. ¿Cuál es la mejor versión de la Biblia? La mejor versión de la Biblia es tener varias versiones de la Biblia en su casa, ¿cierto? Hoy es muy fácil porque en estos aparaticos usted puede tener varias versiones de la Biblia de manera muy económica para comparar una versión con otra, para enriquecer una versión con otra, para mirar en varias versiones el mismo versículo para que usted pueda entonces aclararlo. Lo que puede en una versión no ser tan claro, otra versión se lo aclara mejor. ¿Listo? Seguimos. ¿Tiene una pregunta?
Claro que sí. La Biblia fue inspirada por Dios, pero escrita por hombres. Podríamos decir que la Biblia tiene errores, pero no está equivocada. Pues, Carlos, realmente esa frase me parece brillante, hermano. Esa frase me parece brillante y asumo que la estás diciendo con una buena intención. Lo que pasa es La que siempre Biblia, la Biblia tiene errores, pero no está equivocada. ¿De acuerdo? O mejor podríamos arreglar un poquito la frase. La Biblia puede tener errores de dicción, ¿cierto? Pero el mensaje no está equivocado, el mensaje es correcto. Muy bien. okay. Sí. Bien, Carlos. Por favor, Amparo, dile ahí una nota adicional a Carlos por su buen aporte. Muy bien. Claro que sí. Muy bien. Esto es muy interesante lo que vamos a ver, hermanos. Seguimos con Mario otro pedacito. Sí, señor. El propósito primordial de la Biblia es cambiar nuestra vida, no aumentar nuestro conocimiento. Eso es importante, ¿cierto? El propósito primordial de la escritura es cambiar la vida de los hombres, no simplemente darnos más conocimiento, ¿sí? Se dice que inclusive algunos literatos o muchos literatos, mucha gente erudita que se dedica pues a la escritura, escritores, han tenido que leer la Biblia, acercarse a la Biblia, pero lo hacen de una manera intelectual, ¿cierto? Por la riqueza literaria de la Biblia, pero no permiten que la Biblia cambie su vida. De pronto han aumentado su conocimiento, se han acercado a un libro culto, porque la Biblia es un libro culto, no oculto, es culto de cultura, ¿cierto? Pero no oculto. Ahora, tiene verdades ocultas que el Espíritu Santo revela, ¿cierto? Pero aumentan su conocimiento, pero no permiten que la Biblia cambie su vida. Cuando nos acercamos a la Escritura de una manera humilde, el Espíritu de Dios transforma. Gracias. Vamos a seguir entonces ahora con Fabiola. Fabiola, ayúdanos a leer. Muchas gracias. Vamos a leer la segunda norma. Segunda norma. La Biblia debe leerse encarnadamente. Muy bien. La Biblia debe leerse encarnadamente. ¿Qué queremos decir con que la Biblia debe leerse encarnadamente? Gracias, Fabiola. Consiste en intentar meternos en la piel, las emociones, las situaciones de los personajes. Muy bien. Usted debe leer la Biblia con entusiasmo de meterse en la historia. No sé si a usted alguna vez le ha emocionado leer un pasaje de la Biblia. No sé si a usted le ha pasado que usted ha llorado leyendo la Biblia o leyendo una historia de la Biblia. ¿Sí le ha pasado? ¿Alguien le ha pasado? Levante la mano. Si le ha pasado que usted se ha emocionado a tal punto, ¿cierto? Usted se mete en la piel del personaje, trata de entender el personaje, ¿cierto? Trata de entender cuál es el conflicto que está viviendo. Usted debe leer la Biblia de esa manera, ¿sí? Usted debe leer la Biblia como si estuviera viendo la telenovela de Betty la Fea. Usted se emociona. Usted eso usted está impresionado con eso. Usted quiere saber más, ¿cierto? Sin duda alguna, cuando usted pasa de largo, cada versículo de la Biblia contiene una información riquísima que cuando usted se sienta a estudiarla, usted dice, uy, qué cosa tan espectacular. Así debe usted leer la escritura. Más que leerla, nosotros tuvimos un profesor de Biblia que decía, yo no leo la Biblia, yo estudio la Biblia. Yo no leo la Biblia, yo estudio la Biblia. Eso debería ser, usted debería leer tan a fondo, tan
de manera emocionante la escritura, que usted se meta en la piel, en las emociones, en la situación del personaje, cómo se sintió David en el desierto, cómo le tocaba esconderse, las hambres que pasó, el susto que tenía. Era en medio de eso que escribía los salmos. Por ejemplo, estoy colocando un ejemplo. Muy bien, seguimos, Fabiola. Al acercarnos a la Biblia, debemos encontrarnos personalmente envueltos y tratar de identificarnos con lo que estudiamos. Muy bien. Es decir, usted debe tratar de sacarle al personaje lo que la Biblia tácitamente está diciendo, implícitamente está diciendo. Ahora, usted debe tener cuidado con eso, porque acuérdese que su interpretación debe ser una interpretación objetiva, no subjetiva, ¿cierto? Pero cuando usted se mete, por ejemplo, en el libro de Gálatas, por la forma como Pablo le está hablando a los Gálatas, usted podría deducir, ¿cierto? Muchos de nosotros hemos concluido que como Pablo se encontraba cuando le escribe a los Gálatas, Pablo está muy molesto. Pablo está con rabia, los trata duro, los trata feo, ¿cierto? Es como cuando la mamá le pega sus buenas nalgadas al hijo porque es que el hijo no entiende, ¿cierto? Así deberíamos nosotros intentar leer la escritura, por eso es útil leer otras versiones, porque la Biblia no fue escrita siempre con el mismo ánimo, ¿cierto? No fue escrita siempre de la misma estación anímica de las personas, no. Había momentos de depresión, había momentos de profunda tristeza, había momentos de cólera, había momentos de esperanza. Entonces, en eso es lo que nosotros debemos tratar de identificar cuando leemos. Seguimos, Fabiola. Esto es importante decirlo aquí. La tradición cristiana es importante en la interpretación de la escritura. Aún así, es la Biblia la que determina lo que enseña la iglesia y no al contrario. Es decir, no es la iglesia la que determina lo que enseña la Biblia. Muy bien. Eso es muy importante. La tradición cristiana es importante. Usted y yo debemos considerar qué han pensado otros respecto del pasaje que nosotros estamos estudiando. Eso no lo podemos desconocer nosotros, ¿sí? La tradición tiene su lugar. Ahora, con respeto hay que decirlo, dejo de compartir pantalla, hermanos. Con respeto hay que decirlo, nuestra iglesia cultural, nuestra iglesia latinoamericana, la iglesia gobernante en Latinoamérica, ha puesto la tradición al mismo nivel de la Biblia. O sea, para ellos es tan importante la tradición como la Biblia. Error. Eso es un error. La tradición es importante en el sentido de que hay otros que han estudiado la escritura antes que nosotros y han sacado conclusiones coherentes, objetivas, veraces acerca de la escritura. Eso no lo podemos desconocer nosotros. Pero también es cierto que no es la iglesia la que determina lo que enseña la Biblia, sino que es la Biblia la que debe determinar lo que nosotros enseñamos como iglesia. ¿Está claro? Entonces téngalo muy presente. Muy bien. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algún aporte, bravo y breve, muchas gracias. Seguimos con Fabiola. La tercera norma, Fabiola. Tercera norma. Las narraciones históricas deben ser interpretadas didácticamente y no dogmáticamente. Esto es muy importante. Las narraciones históricas deben ser interpretadas para dar enseñanzas de vida, no doctrina. Ojo con eso. Deben ser interpretadas de manera didáctica, no dogmática. ¿Sí? Esto lo vamos a ampliar un poquitico. Yomaira. Vamos a seguir con Yomaira, ¿de acuerdo? Yomaira, préndelo y ayúdanos a leer. Ya.
Entonces, tenga muy presente esto. Las narraciones, las historias de la Biblia deben ser interpretadas de manera didáctica, pero no de manera dogmática. ¿Sí? No es para establecer una ley. No. Cuidado con eso. No es para establecer un dogma inamovible. No. Error. Seguimos, Yomaira. La literatura didáctica es la que se propone dejar enseñanzas o lecciones morales. Muy bien. La literatura didáctica se propone dejar una enseñanza moral, una lección moral, ¿cierto? Por ejemplo, volvamos al caso de, Abraham y Sara, ¿sí? Ustedes se acuerdan que Sara no podía tener hijos. Entonces, Sara le dice a Abraham, según el uso de la cultura en la época en que ellos estaban, que le dé un hijo en su sierva, en la esclava, ¿cierto? En Agar. ¿Está claro hasta aquí? Esa es una historia. Esa es simplemente una historia. Algunos han tomado esa historia como una doctrina para afirmar que un hombre puede tener dos mujeres. ¿Sí me hago entender? Un hombre puede practicar la poligamia porque Abraham, siendo un hombre de Dios, ¿sí?, tuvo dos mujeres. Entonces, ¿cuál es el problema? Mire, está en la Biblia, era un hombre de Dios, ¿cierto? Y la historia nos dice que él tuvo dos mujeres. Y entonces toman esa historia como un dogma, como una doctrina. ¿Sí está claro lo que quiero decir, hermanos? Entonces, sí. La historia, Amparo, ahorita te doy la palabra. La historia simplemente narra un hecho, ¿cierto? Pero de allí yo no puedo sacar una doctrina, un dogma inamovible y hacerlo una doctrina para la iglesia. Amparo. En ese caso, como lo hacen los mormones, se aplicaría ahí ese caso, pastor líder Héctor. Claro que sí. Apáguelo, por favor, Yomaira. Yomaira, apágalo. Un momentico, eso, gracias. Ahorita te doy la palabra otra vez. Absolutamente, Amparo. Imagínate que los mormones precisamente se agarran de ese pasaje de Abraham. Jacob tuvo dos esposas, dos concubinas, ¿cierto? Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, ¿sí? Hombres de Dios. Entonces ellos se toman de esos pasajes para hacer una doctrina de su secta, de su iglesia al interior de ella, ¿sí? Desfigura totalmente la Biblia. Esa es la tercera norma. No podemos hacer de historias dogmas o doctrinas. Muy bien. Porque no, a propósito de Salomón, que tuvo 700 esposas, 300 concubinas, imagínese 1000 suegras. Entonces, bueno, es un mal chiste. También es porque en esa época tenían suficiente dinero como mantenerlas, ¿no? Muy bien, ese está mejor. Muy bien. No, pero mire, todo acto tiene unas consecuencias. Y por lo menos lo de Agar y Sara, hoy en día se está viviendo las consecuencias del hijo ilegítimo y los hijos de Abraham. Los ese pecadito nos ha perseguido hasta hoy, Mari, muy cierto. Por eso, todo acto tiene una consecuencia. Buena o mala, depende de lo que hagamos. Escuchen esto. Pero es que la Biblia hay que leerla, como hablamos de otra, en su contexto, porque yo cuando leo la Biblia con mis hijos,
pasan eso, que por qué tienen dos esposas, que por qué, pero entonces uno tiene que explicarles que no, que es el tiempo, en el tiempo en que vivían, y uno tiene que aprender eso, y también lo estamos aprendiendo ahorita acá. Claro, claro, así es. Así es. Es un asunto cultural diferente a lo que enseña la Biblia. ¿De acuerdo? La revelación es progresiva. Entonces, en el tiempo, el Señor fue estipulando que el hombre debía tener una mujer. ¿De acuerdo? Ahora, tengan en cuenta esto. Si usted lee encarnadamente, conforme a la primera norma de hermenéutica, o segunda norma, que debemos leer encarnadamente la Biblia, o sea, meternos en la piel de los personajes, usted se dará cuenta, si lee despacito la historia de Abraham y de Sara, el infiernito que vivieron debido a esa situación que tuvieron Abraham y Sara de tener el chino por fuera. ¿Sí o no? Eso fue terrible, eso fue la pesadilla, esa Sara no se la aguantaba a nadie, me hace el favor y saca a esa señora de aquí, se larga, ¿sí? Y que se mueran, y la mandó para el desierto, y a Abraham le tocó sacarla pues a la brava porque a Sara no se la aguantaba a nadie, ¿sí? Y Agar la humillaba, ¿sí me hago entender? Eso usted tiene que deducirlo de la Biblia porque está ahí. Ahora, la Biblia no dice Sara y Abraham peleaban y se agarraron y estuvieron a punto de divorciarse, ¿sí? No. La Biblia no lo dice de esa manera, pero lo deja ver. Si usted lee la historia encarnadamente de Jacob con sus 4 mujeres, ¿se acuerdan? De las 4 mujeres que de allí nacieron las 12 muchachos, las 12 bellezas de las tribus de Israel que no eran ningunos santos, ¿sí? Los problemas que tuvo Jacob a nivel familiar debido a esa poligamia que vivió fue terrible, ¿sí? Pero hay que leerla bien encarnadamente. ¿Alguien más? Líder, Tránsito. líder, a pesar de que Sara fue la que le dijo a Abraham que tuviera, porque ella no podía ya tener, ella se sentía que no podía ya tener hijo, entonces que tuviera su hijo con Agar. Imagínense hacerlo a escondidas como lo hacen hoy, más grave todavía. Si eso fue con permiso, que imagínense cómo es sin permiso. Por eso, exacto. Y de ahí también viene el líder cuando que Dios en esto, pues como es historia, entonces él nos cuenta. Yo llamo esas cosas como prevenciones. Dios le pone esto como prevención, ¿cierto? Esa es la enseñanza que hay que sacar. Estas cosas le sucedieron a ellos para que no nos sucedan. Gracias, Tránsito. Sí, señor. Muy bien. Seguimos compartiendo pantalla. Le vamos a pedir el favor a Yomaira, que estaba leyendo, ¿cierto? Yomaira, ¿estás ahí? Sí, ya. Gracias. Sigue pues. Gracias. Sigue pues. Podemos sacar aplicaciones personales importantes, pero no hacer de ellas dogma o doctrina, enseñanza sin lugar a discusión. Ese es el error que cometen los mormones, haciendo uso de esos pasajes. Hay un eco aquí, ¿cierto? Oh. ¿Quién me corrige el eco, por favor? Eso, gracias. Gracias, Lucho. Entonces, podemos sacar aplicaciones, pero no podemos hacer doctrina de eso. Vamos a poner algunos ejemplos. Gracias, Yomaira. Dale. Préndelo. Historias no son doctrinas. Celebrar o no cumpleaños, monogamia o poligamia. Muy bien, gracias, Yomaira. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Uy, ¿qué pasó ahí? Apágalo, Yomaira, gracias. Los testigos de Jehová no celebran cumpleaños porque ellos acuden a la historia de cuando Faraón
mató al panadero el día de su cumpleaños y salvó al copero, ¿se acuerdan? Como José lo había interpretado, como José había interpretado el sueño. Y porque Herodes mató a Juan Bautista el día de cumpleaños. Entonces, por eso los bien intencionados testigos de Jehová dicen que celebrar el cumpleaños es contrario a la voluntad de Dios, que eso es antibíblico. Bueno, tienen una buena intención, hay que decirlo con mucho respeto, uso esa palabra porque pues, la intención no es irrespetar ningún grupo, pero la hermenéutica de los testigos de Jehová es terrible, terrible. De eso no tienen ni la menor idea, de la hermenéutica ellos no tienen idea, ellos fuerzan pasajes todo el tiempo, ¿sí? Trastornan pasajes todo el tiempo, acomodan pasajes, son expertos en eisegesis. Eisegesis, ¿se acuerda qué es la eisegesis? No la exégesis, sino la eisegesis. Ellos son expertos en hacer eisegesis. Todo el tiempo fuerzan la Biblia para hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Ojo, la historia de Faraón cuando sacrificó al panadero y la historia de Herodes cuando mató a Juan Bautista en el día de sus cumpleaños, ¿sí? Es una historia, no es una doctrina bíblica, ¿sí? Si ustedes leyeran en la Biblia un versículo que dijera, no celebrarás el día de tu nacimiento porque es abominación a Jehová, bueno, eso ya es otra cosa, ¿sí? No celebrarás tu cumpleaños porque al Señor no le agrada, bueno, eso ya sería otra cosa, pero en la Biblia eso no está. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Vamos a pasarnos a tránsito. Tránsito, ayúdanos. Leyendo. ¿Listo, tránsito? Sí, señor. Aquí estoy. Las experiencias personales deben interpretarse a la luz de la escritura y no la escritura a la luz de las experiencias personales. Muy bien. Mire, toda experiencia personal debe interpretarse a la luz de la Biblia. De la Biblia. Y no la Biblia a la luz de la experiencia personal de una persona. Sí, señor. ¿Qué quiere decir eso? Hace unos años sucedió algo muy interesante en una iglesia que un hombre de Dios, un hombre contó su experiencia. Me permito citarlo porque estoy seguro pues, que la intención de él fue buena. Él cuenta que Dios le puso en su corazón, él tenía un gran músico, un buen músico, un excelente músico, tenía un piano fino, un piano bueno, un piano lujoso, costoso, y él quería cambiar a otro piano mejor, es un gran pianista, y él vio la necesidad de cambiar su piano por un piano mejor. Y entonces él cuenta que estaba orando y el Señor puso en su corazón que ofrendara ese piano. ¿Sí está claro? Que ofrendara ese piano. Entonces él entró en conflicto porque, ¿cómo así, Señor? Y él termina ofrendando el piano y al otro día le regalaron a él un piano, el piano que él quería, un piano superior, un piano más costoso, un piano mejor, un piano más fino, ¿sí? Al otro día. Bueno, eso es una experiencia personal de él con Dios, ¿sí? Eso no es un mandamiento de la Escritura, no es algo que yo puedo hacer de eso, tampoco una doctrina. ¿Sí está claro? No, sería un error. De eso podemos sacar una enseñanza. Esa iglesia terminó haciendo de ese testimonio, que fue muy lindo, terminó haciendo de eso una doctrina. Entonces, todo el mundo tenía que llevar a la iglesia algo que le doliera entregar. ¿Sí? Entonces, la gente empezó a entregar cosas, cosas costosas para la iglesia. ¿Sí? Ahora, que alguien lo haga a título personal, porque Dios se lo puso en el corazón, maravilloso. Pero eso no es obligación de todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? ¿Sí está claro? Y no debe sentirse mal la persona que no lo haga. Muy bien. Alrededor de esos temas hay mucha tela para cortar, hermanos.
hay que decirlo aquí, hay gente generosa que ha dado mucho para la iglesia del Señor, porque Dios se lo ha puesto en el corazón, como hay gente que nunca ha dado nada, ¿sí? Y bueno, Dios tiene misericordia tanto de los unos como de los otros. Y a unos Dios los usa de una manera, y a otros Dios los usa de otra manera, y a otros Dios simplemente no los usa, ¿sí? Entonces, las experiencias personales debemos interpretarlas a la luz de la Biblia y no la Biblia a la luz de la experiencia personal. Seguimos con tránsito. Gracias, tránsito. Préndelo, tránsito. Cada creyente tiene el derecho de interpretar la Biblia de manera individual. Interpretación privada, pero también tiene la responsabilidad de interpretarla correctamente, de acuerdo con la intención de lo que su autor quiso decir. Esto es muy interesante. Martín Lutero, en la Reforma, acudió a la... Eso fue una revelación del Señor para Martín Lutero, a la verdad de la interpretación privada. Es decir, lo que Martín Lutero hizo fue poner la Biblia en la mano de los creyentes. Hasta ese momento, usted se acuerda, y hasta hace muy poquito en Latinoamérica, los únicos que tenían permiso para leer la Biblia eran el clero, el prelado, los curitas, los sacerdotes. Eran los únicos que tenían permiso para leerla, ¿cierto? Inclusive, Carlos, solo se escribe en latín. Y solo, correcto, y la misa era solo en latín, correcto. Sí. Así es, ¿cierto? Para que no conocieran, para que no se enteraran. Claro, eso tenía su intención, su intención velada, ¿cierto? Porque querían mantener al pueblo ignorante, claro. Entonces Martín Lutero dijo, no, existe la facultad de la interpretación privada. Cada creyente debe leer la Biblia y debe interpretar la Biblia, pero cuidado, la Biblia debe ser interpretada correctamente, objetivamente, conforme a la intención que su autor, en este caso Dios, quiso plasmar. Y eso nos pone en calzas prietas. ¿Por qué? Porque si bien tenemos el derecho a interpretar la Biblia, debemos hacerlo correctamente. Hay que decirlo, que de esa interpretación privada han nacido muchas sectas, ¿sí? Los testigos de Jehová nacieron de su precursor, que fue un buen intencionado hombre cristiano bautista, que se puso a poner fechas a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Los testigos de Jehová nacieron a partir del cristianismo, pero se desviaron terriblemente por una interpretación privada subjetiva, equivocada, amañada. Mucho cuidado con eso. Entonces, tenemos derecho a la interpretación privada, pero tenemos el deber de interpretar correctamente la Escritura. Seguimos, hermanos. Seguimos con tránsito. Gracias, tránsito. Listo, Leo. Cuarta norma. Lo implícito ha de interpretarse por lo explícito. Gracias, tránsito. Vamos a seguir leyendo con Mari. Mari Riveros, ya leíste, ¿cierto? ¿Hay otra Mari? ¿Hay otra Mari? No. Señor. Entonces, perdón. No. Señor. Gracias. No, entonces vamos a seguir con Elizabeth. Elizabeth, ¿estás por ahí? Préndelo, Elizabeth. Ya. Gracias, Elizabeth. Entonces vamos a leer qué quiere decir la cuarta norma de que lo implícito debe interpretarse a la luz de lo explícito. No hagamos decir a la Biblia lo que no dice. Podemos deducir en buena medida, con base en lo que dice la Biblia, lo que no dice. Muy bien. Podemos deducir con muy altísima aproximación con base en lo que dice la Biblia, lo que no dice. Por ejemplo,
La Biblia dice, la Biblia no dice, perdón. Esto no me debe pasar a mí, se me olvidó bajar el volumen, disculpen. Por ejemplo, la Biblia no dice que no debemos fumar. En ningún versículo usted encuentra no fumarás, ¿cierto? Usted no encuentra no fumarás. ¿Va a ir a trotar? ¿Qué dices, Wichito? Muy bien. La pregunta es, le formulo usted una pregunta. ¿Qué pasaje de la Biblia le serviría a usted para decirle a una persona que fumar es malo? A ver, María Rosa, préndelo. No, está apagado, María Rosa, préndelo. Ya. Ahora sí, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Bueno, todo me es lícito, pero no todo conviene. Ese es un pasaje muy útil. Otro pasaje. Que somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo, correcto, ¿cierto? Entonces, aunque la Biblia no dice que no debemos fumar, ¿cierto? Por lo que dice la Biblia, nosotros podemos concluir, ¿cierto?, que fumar no está bien, ¿sí? Que fumar no está bien. Entonces, lo implícito podemos deducirlo a partir de lo que está explícitamente en la Escritura. ¿Listo? Entonces, hay que aprender a leer no solamente lo que está implícito, sino lo que está explícito, sino lo que está implícito en la Biblia. Increíble. Muy bien. Seguimos. Elizabeth. Dale, Elizabeth, préndelo. No, no te escuchamos, Elizabeth. Allá. Muy bien. Se debe interpretar lo oscuro a la luz de lo claro y no al contrario. Se debe interpretar lo oscuro a la luz de lo claro y no al contrario. ¿Sí? Hay ideas que a veces en la Biblia como que no son tan claras, como que uno dice, uy, ¿será que sí aquí? ¿Qué es lo que quiso decir? Yo debo buscar pasajes al... Tome agua. ¿Qué pasó? Bueno, hagamos una pausita activa para tomar agüita e hidratar la gargantica. Yes. Marcos, ¿qué decía? 12:25. Perdóneme que me atoré. Marcos 12:25. Disculpe que me atoré en la emoción. Por ejemplo, Marcos, vamos a alguien que me ayude con Marcos, este no lo delegué. Marcos 12:25. Alguien que lo lea. Yo lo leo, don Héctor. Dale, Carlos. Bueno, dice Marcos 12:25, dice, pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido, serán como los ángeles del cielo. ¿Sigo? No. Algunos han dicho que, según ese versículo, que los ángeles no tienen sexo. O sea, no tienen género sexual. ¿Eso dice el versículo? No. Pues sí, Marcos 12:25. No dice eso. No dice eso. ¿Qué es lo que dice el versículo? Pues que los ángeles no. Los muertos resuciten.
no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido serán como los ángeles del cielo. Bueno, yo tengo la traducción viviente, no sé, en otra Biblia. Lo que la Biblia dice es que los ángeles no se casan. No se casan, sí, ¿Sí? sí. Ahora, no sabemos, estrictamente no sabemos, si en el cielo habrá ángeles. ¿Solteros o casados? No sabemos si hay ángeles y angelitas. Y ángelas. ¿Sí? Ángeles y ángelas. No sabemos si hay ángeles varones. Femeninos o ángeles. Exactamente. No lo sabemos. Lo que la Biblia dice es que estrictamente los ángeles no se casan. ¿Sí? No van a pensar que casarse es pecado, ¿no? Bueno, esa es otra, muy bien. Eso es aplicable. Eso es aplicable solamente a los ángeles. Muy bien. ¿Sí está claro? A veces, porque intentamos... Cuando resuciten. Intentamos hacer decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo allí, por ahí está. Seguimos con Elizabeth. Ya. Préndelo. La Biblia se interpreta a sí misma. Es la Sagrada Escritura la que mejor interpreta a la Sagrada Escritura. Ojo con eso. La Biblia tiene la capacidad de aclararse a sí misma. Un pasaje que a usted le pueda parecer oscuro, si usted estudia con cuidado y si usted estudia juiciosamente la Escritura, va a encontrar que en otras partes ese pasaje que aparece difícil en un lado se aclara en otro. ¿De acuerdo? La Biblia se interpreta a sí misma. La que mejor interpreta la Biblia es la Biblia misma. Por ejemplo, segundo de Samuel 1:26, vamos a pedir el favor a Amparo Perea que nos lea segundo de Samuel 1:26. ¿Cómo lloro por ti, Jonathan, hermano mío? Oh, cuánto te amaba. Tu amor por mí fue profundo, más profundo que el amor de las mujeres. Muy bien. Según este pasaje, podríamos decir, aunque usted no lo crea, hay grupos que se han atrevido a decir que David y Jonathan tenían una relación homosexual. Debido a ese texto que dice, tu amor me era mejor que el amor de las mujeres. ¿Quién me podría explicar ese pasaje bravo y breve? Gracias. ¿Quién se le mide? Yo pienso que eso se caracteriza más que todo es al amor de un hermano por una hermana, ¿sí? Lo que, pues por lo menos yo he vivido, yo tengo 3 hermanos y a mi papá, y ellos se besan, se abrazan porque son padre, hijo, hermanos, y nunca se debería interpretar como ahí, porque dicen que David y Jonathan se besaron, entonces ya por eso... o le expresó su amor, ¿no? Dijo, yo te amo, hermano. Sí, y entonces ya con eso quieren amañarlo a esas doctrinas homosexuales, pero eso es un amor de hermano que es totalmente distinto y es totalmente sano. Así es, así es. Yo pienso que es el amor, como la mujer es más dada a dar amor, por eso lo comparo con el amor de la mujer, pero no era que fuera homosexual. Simplemente era eso, una comparación de sentimientos. No de... Quizás lo que quiso decir es, hermano, yo me siento tan bien cuando estoy conversando con usted, cuando estamos compartiendo con usted, que me siento tan pleno, tan chévere, que prefiero estar con un amigo como usted que estar con mi mujer, ¿sí? Es como cuando el esposo se va a jugar microfútbol con los amigos y la esposa le dice, usted prefiere estar con sus amigos que en su casa. ¿Me explico? Pero
Pastor, pero ahí no puede tener otro contexto, o sea, otro contexto, otra figura, hay como algo de ironía o algo así parecido. Dale, Carlos, como que has leído, de pronto has encontrado allí. Como no, algo como irónico, como te dijera, como algo burlón o algo similar, no es que no sé cómo explicarlo. Correcto. Pareciera que no, porque David, de acuerdo con el contexto, David tiene gran dolor porque ha perdido a su amigo, ¿cierto? Entonces, pues es poco probable que David dijera algo irónico, aunque hay que decirlo, Carlos, en la Biblia contiene muchas ironías, ¿no? Contiene muchas historias donde hubo ironía y hay figuras irónicas en la escritura. Entonces, es poco probable, pero vale el análisis que estás haciendo, creo. Creo que vale el análisis que haces. Y habría que considerarlo, ¿no? Digamos, quizás haya biblistas que hayan hecho ese análisis que tú estás haciendo y lo estudiaran y dijeran, quizás hubo alguna intención de ironía, es poco probable, pero lo más probable es esto. Pero también, líder, puede ser la manifestación de su profundo dolor ante la pérdida de su amigo. Indudablemente, de acuerdo con el contexto, es más posible esa intención más parecida. Le está dando como ese estatus de importancia en su vida, como al amor de la mujer. O sea, lo está elevando a ese estatus. Así es. O pastor, o él pudo haber estado en una situación diferente en ese momento con alguna mujer o con las mujeres, por ejemplo. Por haber dicho eso. Sí, quizás. Amparo y Carlos Johnson. Se cansó, se aburrió, no quería saber nada más de las mujeres y por eso dijo eso. No quiere decir que no quería, no fuera el defecto opuesto, no. Bueno, te estás metiendo aquí en problemas, Carlos. Aquí hay como, de las 23 hay como 19 mujeres. Ténganlo ahí presente, podía ser un feminista, ser un estado de a ver, Amparo Perea y Carlos Johnson, por favor. Amparo Perea y Carlos Johnson. Sí. Amparo Perea y Carlos Johnson. Amparo Perea y Carlos Johnson. Gracias, Amparo. Mira, hay un proverbio 18:24 que dice que el amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. O sea, que ese era un amor filial prácticamente, ¿sí? Porque hay cosas que uno, bueno, ya de pronto aquí me meto en otro tema y también de pronto me pasa lo mismo con Carlos, pero yo digo que no hay cosa más valiosa que tener una persona, ¿sí? Confiable, sea una amiga o sea un amigo, bueno, en el caso mío, por ejemplo, sea una amiga, ¿sí? Que diga uno que es una persona confiable, una persona prudente, una persona en la cual uno pueda de verdad, como dice, confiar a ojo cerrado, digámoslo así, ¿sí? Entonces, ahí mismo lo dice el proverbio. Así es, gracias. Carlos Johnson. En el video de la clase pasada que vimos, que compartió usted, Paul Washer, él comentaba que uno de los puntos era leer los libros de otros autores. Y precisamente Matthew Henry en su comentario dice que culturalmente en el pueblo de los judíos siempre era muy visible el saludo con besos y abrazos por parte de los hombres, pero era totalmente prohibido hacia las mujeres. Ningún hombre podía besar o abrazar a una mujer como nos saludamos nosotros aquí en Colombia. Entonces, culturalmente era permitido. Aquí se ve mal, pero en la época estaba muy bien. Así es. Y en algunos países de Asia todavía esa cultura existe. Como los argentinos. Exacto. Así es. Muy bien. María Rosa. Líder, o sea, y si uno va a leer todo el contexto de lo que estamos hablando, obvio que se ve que Jonathan fue muy especial en ese momento, aún más que una mujer, porque él le avisó cuando su padre lo iba a matar. O sea, él se puso del lado de él aún en contra de su padre. Entonces, al leer todo uno entiende por qué ese gran amor a un amigo que no solo le dio su confianza, sino que le salvó la vida. Así es.
se puso al lado de él. Entonces yo creo que ese es como el contexto que debemos aplicarlo a lo que él le dice. Uno a veces le dice a una amiga, yo te amo, yo te quiero mucho, Así tú has es. estado conmigo en todas, y eso no significa que uno sea lesbiana o algo así. Así es. Gracias. Gracias, María Rosa. Seguimos, hermanos, que estamos colgaditos de tiempo. Muy bien. Según Juan 11:5. Gracias, Gloria. Juan 11:5. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Muy bien. Según este pasaje, el Señor y Marta eran amantes. ¿Hay quien lo ha dicho? No, es que en la Biblia nunca dice que él y el mundo está acostumbrado en estos momentos. Quiero, ya la palabra amor entre mujeres, el amor entre caballeros, es amor, pero amor espiritual. Amén. Entonces, usted no lo cree, pero hay quien se ha atrevido a decirlo. Y lo peor, hay quienes lo creen, le han creído a esa persona que ha hecho ese análisis bíblico, esa hermenéutica retorcida. ¿De acuerdo? Según el Salmo 82. Porque siempre se da como por la parte sexual también, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Exactamente. Así es. Muy cierto. Gracias, Carlos. Seguimos, hermanos. Seguimos con Jenny. Jenny, ayúdanos a leer. Jenny. Sí, señor. A ver, regálame un segundo. Según el Salmo 82, 1, 2 y 6, leemos con Magdalena. Señor. Salmo 82, 1, 2 y 6. 82:1. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Y el 6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Eso significa que nosotros, ese pasaje afirma que nosotros somos dioses. ¿Alguien podría explicarlo brevemente, hermanos? ¿No es más bien como una ironía que están hablando ahí? Sandra, perfecto. Hay que tener en cuenta que ese salmo es un salmo irónico. Como decía Carlos Johnson hace poquito, si usted lee a algún biblista, en este caso Matthew Henry, ¿cierto? O lee a cualquier McDonald's, lee a se me olvida, permítame, ya les digo cómo se llama. Howard Hendricks. Si usted lee a Howard Hendricks, podemos concluir rápidamente que es una ironía. Ustedes dicen que son dioses, pero van a morir como hombres, ¿cierto? Entonces hay que entender el contexto, hay que entender el tipo de literatura. ¿Muy bien? Héctor, una acotación. Vale. Una acotación. Pastor Huicho, hágale. Hace unos días un pastor muy famoso de una mega iglesia, él planteó la doctrina de que nosotros o de que sus miembros eran Jehová Junior, que ellos eran Jehová Junior, y es un pastor muy conocido, muy seguido, y de eso hay que tener mucho cuidado porque hoy se está dando ese tipo de interpretaciones, ese puntual, y otro en lo que tiene que ver con los pactos y en la parte del dinero y las siembras y todo ese cuento. Entonces, por eso tenemos que ser tan juiciosos en el estudio de la Biblia y no ni retuitear todo lo que aparece por ahí pintado de bonito, ¿verdad? Y ser muy cuidadosos cuando vemos ese tipo de apreciaciones. Muy cierto.
y son doctrinas que hacen daño, ¿no? Y lo tremendo es que la gente las cree. Gracias, Lucho. Seguimos. Estamos leyendo con Jenny, ¿verdad? Sí, señor. Hechos 16:31, Nubia, ¿cómo dice? Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Muy bien, algunos han entendido este pasaje como salvación por consanguinidad. Si yo creo en Cristo, si usted tiene un familiar cristiano, o si alguien tiene un familiar cristiano, este versículo le podría dar a entender que como Dios ha conectado a uno, ha conectado a la familia. En nuestra cultura católica, hay que decirlo, se cree eso, que cuando hay un sacerdote en la casa o un misionero o alguien devoto, una monja o una misionera en la casa, en la familia, entonces ya debido a eso, como que toda la familia entra, va para el cielo. Bueno, no, eso no es lo que dice el versículo, ¿sí? Si lo pudiéramos parafrasear, ¿alguien está levantando la mano? Diríamos, cree en el Señor Jesucristo y tú le llevarás la salvación a tu casa para que ellos también crean. ¿Sí me explico? Eso es lo que quiere decir el versículo. Y de acuerdo con el contexto, si usted sigue leyendo, el carcelero llevó a Pablo y a Silas a su casa y todos escucharon el evangelio, creyeron y se bautizaron. Y fueron bautizados él con toda su casa y creyeron. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere decir el versículo. Seguimos. Eclesiastés 9, 5 al 6, Rosa. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Muy bien. Dice que los muertos nada saben, ellos de nada se enteran ya. Algunos han interpretado, la iglesia adventista afirma que, y los testigos de Jehová afirman que los muertos están dormidos, que una persona cuando muere, ¿sí?, queda dormida esperando hasta el día del juicio. Bueno, a la luz de otros pasajes de la Biblia, no, los muertos no están dormidos. Lo que pasa es que ellos nada saben de lo que está sucediendo aquí, en este plano terrenal. Hay una cima, hay un abismo entre los dos planos, el plano terrenal y el plano espiritual donde están ellos. Entonces, no es que estén inconscientes en ese lugar, sino que están ausentes de lo que sucede aquí en la tierra con nosotros, cómo están sus familiares, así como nosotros no sabemos nada de ellos, ¿cierto? No sabemos qué apariencia tienen, no sabemos con quién se encontraron allá en el cielo, no sabemos si ya comieron o no comieron, si en el cielo hay alimentos o no hay alimentos, eso no lo sabemos nosotros, son deducciones que nosotros sacamos, ¿cierto? Pero a ciencia cierta no sabemos cómo es el cielo. Ellos tampoco saben de lo que está sucediendo aquí en la tierra, si sus hijos tuvieron hijos, si los hijos están juiciosos, si se casó, si se divorció, si dónde está trabajando. No, eso no saben. Eso es lo que dice ese versículo. Dice que la persona que muere termina quedando en el olvido ya con los años, ¿cierto? Los nietos, los bisnietos, los tataranietos no sabrán nada acerca de esa persona. Seguimos con Jenny, seguimos leyendo la diapositiva, Jenny, gracias. Préndelo, Jenny. Líder, qué pena, me disculpo, es que tengo que salir a recoger la niña. Claro, yo sigo que sí. Conectada, pero no puedo leer porque voy conduciendo. No Ni te mi preocupes. versículo yo creo que alcance a leer. Leímos con Zulma. Bueno. Dice la lectura cuidadosa de lo que realmente dice y quiere decir. El texto nos salvará de mucha confusión y distorsión. La lectura cuidadosa
de lo que dice y lo que quiere decir el texto. Nos salvará de mucha confusión y distorsión. La quinta norma, vamos con Zulma, gracias. Dice, determine cuidadosamente el significado de las palabras. Hay que determinar con cuidado aún las palabras. ¿Se acuerda que la primera diapositiva que vimos en nuestra primera clase era la importancia de una coma? ¿Se acuerdan? Que decía algo así como, si el hombre supiera realmente cuánto vale la mujer, estaría de rodillas delante de ella, algo así. Y cambiamos de coma, cambiamos de lugar la coma, y el cambio de una coma le dio una idea totalmente distinta al texto. Aquí tenemos que determinar cuidadosamente el significado de cada palabra. Mucho cuidado con las palabras. Las palabras son supremamente importantes. Vamos a seguir con Zulma, perdón que se me trabó. Gracias, Zulma. Cada palabra contribuye en algo a la totalidad del contenido expresado. Cada palabra, el valor de cada palabra. Entonces es un trabajo muy, muy delicado el que estamos haciendo. Estamos tocando cada palabra para contribuir a la totalidad del texto. Gracias, Zulma. Seguimos. Cuanto más comprendamos la utilidad de las palabras utilizadas individualmente en las declaraciones bíblicas, tanto más comprenderemos el mensaje total de la Escritura. La utilidad de la palabra individual. Entonces entenderemos el valor de la totalidad. Cada palabra contribuye, o sea, hay que tener mucho cuidado con el manejo de la palabra en la Escritura. Miren este caso que es muy patente, ustedes lo saben, que los testigos de Jehová hicieron esto y por eso les costó que el libro que ellos tienen no sea considerado una Biblia. Juan 1:1, ¿cómo dice? Salvadorelli. Gracias, Salvadorelli, préndelo. Sí, señor. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Muy bien. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pues los testigos de Jehová agregaron una palabra. Gracias, Salvador. Agregaron una palabra que es un. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Eso ya le cambia totalmente el contexto a la idea. Ya le cambia totalmente la idea. ¿Sí? Un Dios. Mucho cuidado. Y la palabra Dios la pusieron en minúscula. Esa D mayúscula a D minúscula cambia totalmente el sentido. En Lucas 14:26, Amparo, gracias. Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí. Bueno, hasta eso, sigue. Sí. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. En nuestro contexto latinoamericano, la palabra aborrecer es odiar. ¿Sí? Odiar. Hay otra connotación de la palabra aborrecer que es menospreciar o amar menos. Amar ¿sí? menos. Amar menos. ¿Sí? Entonces lo que quiso decir el Señor es que si no amamos menos a padre, madre, hermanos, hijos, esposa, esposo, y aún nuestra propia vida, no estamos dispuestos a ser su discípulo. Entonces, cuando la gente lee eso y dice, pero ¿cómo así que yo voy a aborrecer a mi papá y a mi mamá? Sí, debo amarlo menos que al Señor. Entonces, una palabra, mire el poder de una palabra, la importancia de una palabra. ¿Está claro, hermanos? Muy bien. Sexta norma, seguimos con Nicolás. Nicolás, ¿estás por ahí, hermano? Sí, señor. Proverbios 27:5. No, la sexta norma, la diapositiva. Sí, señor, sexta norma. Dale. Note la presencia de paralelismos. Los paralelismos. Aquí vamos a pasar rápido, hermanos. Este es un tema, digamos, sencillo, pero hay que tenerlo en cuenta.
el tema de los paralelos en la Biblia. La Biblia es un libro por excelencia que hace paralelos. Los paralelos nos sirven para hacer contraste entre una cosa y otra. Gracias. Seguimos, Nicolás. El paralelismo se encuentra dentro de la poesía hebrea y es relativamente fácil de identificar porque más que ritmo y rima involucra pensamientos. Gracias, Nicolás. ¿Qué quiere decir? Nuestra poesía muchas veces busca la rima, el verso que rime bien. La poesía hebrea no es de esa manera. La poesía hebrea no rima como rima la poesía latinoamericana, sino que busca es una combinación de pensamiento, que el pensamiento contraste. Entonces, seguimos, Nicolás. Se puede definir como la relación entre dos frases o cláusulas que se corresponden o se relacionan. Los tipos de paralelismo son. Muy bien. Siempre el paralelismo contrasta dos frases o contrasta dos ideas. Primero, gracias, Nicolás. Paralelismo sinónimo. El mismo pasaje presenta el mismo pensamiento de forma ligeramente alterada. Presenta el mismo pensamiento, el mismo pasaje, pero lo altera un poquitico. Vamos a leer un ejemplo en Salmo 19:1. Gracias, Evilma. Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Muy bien. Entonces, mire que habla de los cielos y del firmamento. ¿Sí? Dice, los cielos cuentan y el firmamento anuncia. O sea, es una manera muy linda, muy poética de hacer un énfasis y presentar el mismo pensamiento de manera enfática. Los cielos y el firmamento. Los cielos cuentan y el firmamento anuncia. ¿Sí? Es como cuando de pronto uno le dice a la esposa, tú eres lo más bello y lo más hermoso de este mundo. ¿Sí? O sea, estoy haciendo un énfasis y estoy presentando lo mismo de una manera ligeramente distinta. Como dice el Salmo 19:105, Gloria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otra vez, sinónimo. Lámpara y lumbrera. ¿Sí? Lámpara, pero para que yo camine, ¿cierto? Y lumbrera en mi caminar, ¿cierto? Es un paralelismo sinónimo. Muy bien. Apocalipsis 22:13, Jael. Dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Qué tremendo. ¿Sí? Es lo mismo, pero ligeramente alterado. Es un paralelismo sinónimo. El alfa y la omega, el primero, el último, el principio y el fin. ¿Está claro? Seguimos, Nicolás. Señor, paralelismo antitético. Antitético, que presenta una antítesis. Listo. Las dos partes del versículo contrastan la una con la otra. Dicen lo mismo, pero de manera negativa. Dicen lo mismo, pero de manera negativa. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo dice Proverbios 10:4. María Rosa. Dale, María Rosa. Sí, dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Qué tremendo. Dice lo mismo, pero lo presenta de una manera antitética, o sea, la antítesis. Dice, el negligente empobrece, el diligente enriquece. ¿Sí? Ajá, sí. Dice lo mismo, pero de manera al contrario. ¿Sí? En otras palabras, en buen colombiano diríamos, mijito, el que trabaja no come paja. ¿Sí? Pero el que no trabaja solo come paja. Proverbios 27:5. Vamos a leer Proverbios 27:5. No vamos a leer todos los pasajes que están ahí, escogí algunos. 27:5. Nicolás. Mejor que... sí, señor. Mejor es represión manifiesta que amor oculto. Muy bien. Uy, ese versículo es antitético por excelencia. Es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Sí?
es mejor que a uno lo regañen, ¿sí? Y le digan cuando tienen que decirle algo, a que le oculten el amor, ¿sí? Eso es antitético. Proverbios 20... Ah, no, muy bien, dejémoslo ahí. Vamos a seguir. Gracias, Nicolás. El último. Leamos la última diapositiva, Nicolás. Paralelismo sintético. La primera parte crea un sentido de expectación que se completa con la segunda. Con la segunda, muy bien. La primera parte de la idea genera una expectación que se completa en la segunda. Veamos cómo dice 27.3 Proverbios, Zulma. Dice, pesada esta piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Dice muy bien. Dice, la piedra es pesada y la arena es más pesada, pero hay algo más pesado que las dos, que la arena y la piedra, que es la ira del necio. Entonces, eso es un paralelismo sintético. Es sintetizar al final lo que está tratando de decir al principio. ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir con María Rosa. María Rosa. Séptima norma. Note la diferencia entre el proverbio y la ley. Esto es muy importante. Notar la diferencia entre el proverbio y la ley. Una cosa es un principio y otra cosa es la ley. Seguimos, María Rosa. El proverbio es una lección de sabiduría para una vida devota, pero el proverbio no es una ley absoluta que deba aplicarse a toda situación. Proverbio 20:16. ¿Cómo dice el Proverbio 20:16, Jenny? Se lo leo porque ya creo que está llevando... Lo leo, líder, ella creo que va conduciendo, algo así dijo. Claro, ¿sí? Claro que sí, dale. Perdón, sí. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Muy bien. Ese versículo no quiere decir que a todos los fiadores les van a quitar la ropa. La ropa. No quiere decir que los van a embargar. ¿Sí? Eso es un proverbio, no es una ley. Hay fiadores que han salido por fiadores y les ha ido bien. ¿Sí? Resultó que la persona a la que fiaban pagó, fue responsable y le fue bien. Ahora, nosotros lo que aconsejamos es que no fíe, es decir, no sirva de fiador, ¿cierto? Porque a veces a uno la gente le pregunta, ay, sirvo de fiador, pero ¿será que el Señor me va a castigar? No, eso no es una ley. ¿Sí? Simplemente que usted tiene que calcular los riesgos en los que asume cuando se involucra de fiador de alguien. ¿Sí? El fiador simplemente está dispuesto a pagar lo que el otro no paga. Esa es la verdad del fiador. ¿Sí? Que la persona pague, maravilloso, le fue bien, la sacó barata. Pero eso no es una verdad absoluta, no es una ley absoluta. Hay que hacer diferencia entre el proverbio y la ley. ¿De acuerdo? Muy bien. Octava norma. Seguimos con María Rosa. Octava norma. Observen la diferencia entre el espíritu y la letra de la ley. Esto es muy importante. Usted tiene que tener mucho cuidado en observar la diferencia entre el espíritu de la ley y la letra de la ley. ¿Sí? Una es la letra de la ley y otro es el espíritu de la ley. ¿Sí? La ley siempre tiene una aplicación más amplia que solo la letra. Que su letra, exactamente. Que su letra. La ley siempre tiene una aplicación más amplia que solamente su letra. O sea, más allá de la letra, hay algo que existe más allá, que es el espíritu de la ley. Se debe guardar no solo la orden en sí, sino la intención intrínseca, por lo que se dicta la ley. Mateo 5, 21, 22. ¿Lo leen? Dice así,
Así, si lo quieres leer o si lo tienes ahí, mejor. No lo tiene Yo lo alguien. tengo, se lo leo. Bueno, Hermanos, escuchen. bueno. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, lo que dice realmente la ley es que si mato, ¿qué dice ahí, Clara, María Rosa? Si mato, violo la letra, pero si odio, violo el espíritu de la ley. Muy bien. O sea, lo que realmente hay detrás de un asesinato, ¿qué es? Quitarle la vida a alguien. Pero ¿cuál es la motivación de la persona? El odio. El odio. ¿Sí? Entonces, detrás de no asesinarás, realmente lo que quería decir la ley era ¿qué? No odiarás. No odiáramos. Exactamente. Ese es el espíritu de la ley. ¿Sí está claro? Ese es el espíritu de la ley. Y es increíble ahí, líder, porque uno mira que, lo dice en este versículo, en esta parte, pero uno mira que a través de la Biblia vuelve y se nos dice, amarás a tu enemigo. Hay muchas, en toda la Biblia se habla de eso, ¿no? De con la lengua también. Porque es que mira, el Señor Jesucristo dice, yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a anular la ley, sino vine a cumplir la ley, vine a que ustedes entiendan cuál es el espíritu de la ley. Por eso en los versículos de Mateo dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, o sea, les voy a aclarar ahora el espíritu de la ley. Así que el que desea a una mujer, entonces ya está adulterando. Usted tiene que tener cuidado con lo que usted siente en su corazón y mira con sus ojitos, ¿sí? Le dice al varón, ¿sí? Porque usted puede estar en su corazón, tiene que cuidar en su corazón. ¿Sí está claro? Muy bien, gracias. Seguimos con María Rosa leyendo la diapositiva. Hay un ejemplo muy típico que yo recuerdo mucho, y es cuando la mamá le dice al niño, voy a salir un momentico a la tienda, pero no le vayas a pegar a tu hermanito. ¿Sí? Entonces, cuando la señora vuelve, el hermanito menor está llorando. Y le dice, ¿qué pasó? Entonces, el hermanito menor dice, el hermanito mayor dice, yo no le pegué. Y el hermanito menor dice, no, él no me pegó, pero me empujó por las escaleras. ¿Sí? La letra decía, no le pegues. ¿Cuál era el espíritu? No lo trates mal, no abuses de él. ¿Sí? No lo vayas a hacer llorar. ¿Sí me hago entender? Sí. Ese es el espíritu de la ley. La letra dice, no le pegues. El espíritu dice, no maltrates a tu hermano. Novena norma, hermanos. Seguimos con Jael. Jael. Sepa entender las parábolas. Otra vez. Sepa entender las parábolas. Muy bien. Cuidado con las parábolas. La parábola es una historia terrenal que deja una enseñanza espiritual. Va de lo conocido a lo desconocido. Muy bien. Es esencial hallar el punto central de la parábola. La interpretación de la parábola es exclusiva. No se debe intentar interpretar cada término o detalle de la parábola. Muy bien. No se debe tratar de interpretar cada término o detalle de la parábola. ¿Sí? En el caso de la mujer que se le pierde la moneda en la casa, ¿sí? ¿De qué precio era la moneda? ¿Sí? No. ¿Sí? Eso no es lo más importante. ¿Sí? El esposo se enojó, era la moneda con la que iban a hacer mercado. No, esos detalles no tienen. ¿Sí? Lo que el Señor quiso decir en el caso de la moneda perdida es que algo muy valioso se pierde y que cuando la persona lo encuentra se goza y se alegra.
En este caso es un alma, ¿sí? No es la moneda perdida, es el alma que se pierde, pero que el Señor la encuentra. ¿Sí está claro? Entonces, no debemos entrar en detalles minuciosos de la parábola, sino sacar la enseñanza central y compartirla. 10ª norma. Seguimos, Jael. 10ª norma. La profecía fatídica es humillante. La profecía fatídica se refiere a la profecía que todavía está por cumplirse. La profecía, ya hay una profecía que se ha cumplido en la Biblia, ¿cierto? Pero hay una profecía que todavía está por cumplirse, que vaticina algo hacia el futuro que no se ha cumplido aún. Puede ser quizás menos del 10% lo que está por cumplirse. Bueno, esta es una estadística mía, ¿no? No. Es una estadística muy libre la que estoy haciendo. Pero, ¿qué queremos decir con que la profecía fatídica es humillante? Vamos a ampliarlo un poquitico. Seguimos con Jael. La profecía está llena de símbolos que requieren estudio cuidadoso. Muy bien, la profecía tiene símbolos que requieren estudio cuidadoso. La profecía por cumplirse es diferente a la profecía ya cumplida, donde ya es clara la referencia de la misma con hechos, personas y lugares. Muy bien. Entonces, la profecía cumplida ya nosotros sabemos los hechos, ya conocimos las personas y ya conocemos los lugares. ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Quién era? ¿Qué ha pasado con la profecía fatídica? Que se han cometido irresponsabilidades, como decir, por ejemplo, que George Bush era el anticristo. Entonces pasó George Bush y después era Obama el anticristo. Pasó Obama y ya después dijeron que Donald Trump era el anticristo, ¿sí? Y ahora es Biden el anticristo. Chávez era el anticristo, ahora es Maduro el anticristo, ¿sí? Vladimir Putin era el anticristo. Y entonces, ¿qué quiere decir que la profecía fatídica es humillante? Que nosotros tenemos que aceptar que no tenemos todo el rompecabezas armado. Eso es lo que quiere decir. Sí. Que no sabemos realmente cuándo llegará el anticristo. ¿Sí? Para muchos escatómanos, la escatomanía es un síndrome, ¿cierto? La vacuna es una señal inequívoca de la marca de la bestia, la vacuna del COVID. Algunos se han atrevido a llegar allá y entonces el chip, y nos van a poner el chip, ¿sí? Eso es una irresponsabilidad decirlo. Bueno, al margen de que usted se vaya a poner la vacuna o no se la vaya a poner. Lo que estoy tratando de decir es que nosotros no tenemos toda la información porque en la soberanía de Dios está no darnos toda la información acerca de la profecía. Lo que ya se cumplió, de eso es lo que conocemos plenamente. Lo que no se ha cumplido, tenemos que aceptar y humillarnos y decir, no sé. Sé hasta aquí, pero de ahí en adelante no sé. ¿Sí? ¿Y será que el anticristo ya está aquí cerquita, líder? La verdad no sé. ¿Y será que el anticristo viene de Estados Unidos o de Rusia o de China? O no sé. ¿Sí? Y eso lo humilla a uno, porque uno no sabe. La verdad es que uno no sabe. ¿Sí? Mucho se ha dicho, pero no sabemos. Unas iglesias dicen que hay que vacunarse, otras que no hay que vacunarse. Bueno, no sé. ¿Sí? Entonces la profecía fatídica nos humilla a todos. Ese no sé es difícil a veces aceptarlo. No sé. Muy bien. Bueno, esto lo vamos a dejar para otro día. ¿Qué horas tenemos? Bueno, creo que alcanzamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Los dejé callados a todos, aburridos. Quedaron todos sin palabras.
Carlos asoma la cara. Gracias, Carlos, por ese no. Eso, gracias, hermano. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, hermano. Yo creo que con esto, María Rosa. Yo creo que uno a veces como cristiano tiene que tener mucho cuidado al darle profecía a otras personas. Y eso no solo lo podemos ver en las otras iglesias que no son de sana doctrina, pero en nosotros mismos, por ejemplo, es muy dado entre nosotros los cristianos decir que es que yo soñé contigo y ten mucho cuidado por esto. O sea, es muy difícil. Uno tiene que orar, ir al líder o mirar qué es. A mí me pasó hace muchos años que nosotros teníamos problemas de seguridad, nos tenía amenazada la guerrilla y eso, y habían algunos hermanos de la iglesia que me decían, me soñé que te habían matado, habían secuestrado a su esposo. Préndelo que se te fue, préndelo. Ya, ahora sí, pero es que tuve un sueño y me pasó esto, que veíamos a tu esposo muerto, no sé qué, para mí, yo decía, pero es un hermano de la iglesia que ora y todo eso, ¿será o no será? Claro. Entonces, en eso yo creo que tenemos mucho cuidado. Estudiamos esto y nosotros miramos, no, son los adventistas, son no sé qué, pero uno tiene que tener muchísimo cuidado porque eso es un hilo muy delgado y yo no digo que no pase eso, pero uno debe sujetarse, por ejemplo, a los pastores y bueno, pastor, esto, ¿qué será? No sé qué, y todo lo que hemos aprendido a aplicarlo antes de ir uno a hablar cualquier cosa. Muy bien, gracias María Rosa. Muy bien. Una última intervención y oramos, hermanos. Pastor. Dale, Carlos. Pero el recurso de la escatología sí la podemos aplicar en el estudio bíblico, ¿cierto? Absolutamente. Amplía un poquito la idea, Carlos. O sea, yo lo digo es por lo que tú dices de pronto saber interpretar la parte de la profecía. O sea, sí podemos llegar de pronto a interpretar algo de la profecía. Por supuesto. No sabiendo todo, pero sí podemos de pronto... Claro que sí. Muy buen aporte, Carlos. Muy buen aporte ese, Carlos, porque, claro, podemos interpretar algo de la profecía hasta donde la Biblia nos lo permite. De allí en adelante ya empezamos nosotros a tener que aceptar que realmente no tenemos toda la información. Hasta donde la Biblia nos da la información y hasta donde el recurso escatológico nos lo permite, hasta allí es responsable, ¿cierto? A partir de allí ya entramos en especulaciones, a partir de allí ya entramos en querer asignarle a hechos, digamos, a hechos contemporáneos, ¿cierto? Eventos escatológicos que ya esto es. Hombre, no, espere, ¿sí? En eso tenemos que ser muy responsables, muy cuidadosos, muy doctrinales, lo más apegados a la Biblia que podamos para no caer en irresponsabilidades de ese tipo, ¿cierto? Hace poquito sucedió creo que fue en Ciénaga. No sé si ustedes escucharon la historia, eso salió por noticieros. El pastor que volvió a decir que el Señor venía, puso una fecha, la gente regaló cosas, vendió cosas, entregaron trabajos, devolvieron trabajos, renunciaron a trabajos y se fueron a esperar al Señor y el Señor no llegó, ¿sí? Y el pastor arregló la situación desapareciéndose de la escena. Y quedó mucha gente defraudada, con su fe hecha pedazos y le hizo mucho daño a muchas personas, ¿sí? Por intentar dar una respuesta profética de una manera irresponsable a lo que realmente la Biblia dice. Hermanos, estoy muy agradecido con ustedes. Estoy muy agradecido otra vez con el pastor Wilson por la invitación. Hoy hemos dado por terminado. Dice Juan Luis Guerra que las canciones no se finalizan, sino que se dan por finalizadas, porque siempre habrá algo más que hacerle a la canción, siempre habrá algo más que dar acerca de las materias que estudiamos, siempre habrá algo. Esto es un tema mucho más amplio del que hemos visto en 3 clases,
3 o 4 clases, pero estamos muy agradecidos. El Señor los bendiga mucho. Gracias por su invitación.